a decir a esta altura porque el auto Iván, se no, denomina, sí, pero Iván Ugalde, ¿Quién el presunto autor del triple homicidio en la comuna de La Reina. ¿Se acuerdan que ayer lo último que comentábamos aquí es que Iván Ugalde había sido interrogado? Claro. Y en esa interrogación la fiscalía le presentó una contradicción. Y esa contradicción es, usted dice que fue al Molchino a comprar Un encendedor. un encendedor, pero en realidad usted compró una máscara. ¿Y saben lo que le mostraron? Este material que tenemos en exclusiva aquí en el Tu Día, donde se ve a Iván Ugalde máscara en mano, ¿no es cierto? Estas imágenes del registro de cámara que obtuvo la fiscalía, nuevamente máscara en mano. Entonces ahí es donde le preguntan a él, Repe, justifíqueme esto. Dice, es que solo me acordé que había ido a comprar el encendedor, pero claro, ahora que usted me lo dice, compré una máscara de Halloween para mi nieto. Pero eso no es todo. Tenemos más imágenes. Miren la siguiente. ¿No? Hay más imágenes. Aquí viene. Otra imagen. Porque lo que hace muy bien la fiscalía es reconstruir. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo llamativo de este set de imágenes? Tienes a Ugalde saliendo aquí del Molchino. Tienes a Ugalde entrando al Molchino. Aquí vamos a empezar la frecuencia. Agarrando la máscara, tomando la máscara. La siguiente imagen nos va a llevar mucho más cerca de la zona de cajas, porque lo que tenía que probar la fiscalía es no solo que él había tenido una máscara en la mano, sino que compró la máscara y efectivamente salió con la máscara. Es que sale la ventaja de ese molchino, que no es un molchino típico, está dentro de espacio urbano. Y como está dentro de espacio urbano, hay muchas más cámaras, no solamente al interior del molchino, sino también cuando él ingresa y cuando él sale y cuando él va caminando por el estacionamiento. Y eso ahí mismo en La Reina, José María. Esto es todo en La Reina. Y eso está en la imagen. Recuerden el caso, ¿no es cierto? Sale él de la casa en la mañana, dice que va a comprar en distintos lugares. La fiscalía logra armar ese recorrido completo. Una de esas paradas, el Molchino. ¿Qué le dice él a la fiscalía? Que compró aquí un encendedor. ¿Qué es lo que realmente compró, de acuerdo a la fiscalía? Una máscara. ¿Pero por qué la máscara es importante? ¿Por qué es fundamental? Porque la máscara aparece en la escena del crimen. La máscara aparece con rastros de sangre de la persona asesinada. O sea, había En este caso, de evidencia Eduardo biológica Cruz Coque. en la máscara también. Exactamente. Y está en el sitio del suceso donde Y- ellos estaban. Y lo que logra esta secuencia de imágenes, donde efectivamente se ve comprando los distintos elementos que la fiscalía le señala, y le recuerda a la fiscalía aquellos elementos que él no quiso nombrar de su compra, lo que permite es que conecta a Iván Ugalde con la máscara, que se acuerdan que era uno de los problemas que podían aparecer, ¿no? Que aparezca la máscara, que tú digas, no, yo intuyo que usted la compró, pero que tú no tuvieras cómo probar que la máscara estuviese ligada a Iván Ugalde. Y esta es la secuencia que se le presenta en la formalización. La fiscalía dice que tiene esta secuencia, da a conocer esto, y es lo que permite en el fondo situarlo. A mí me pasa, perdón Claudio, a mí me pasa, José María, que ver las imágenes del antes o el después, de lo que hizo un presunto homicida antes o después, a mí me genera mucho impacto, porque yo creo, José María, que esa imagen nos puede hablar mucho de la conducta, de la frialdad, de la premeditación. O sea, ¿qué nos dice esa imagen? La premeditación, sin duda. Maritza Navarrete, que está aquí con nosotros, también decía la importancia del hallazgo de la máscara, porque el hallazgo de la máscara ocurre, Maritza, entiendo, en el domicilio de él. Sí, eso es lo que yo quería rectificar, que lo que se ha conocido es que la máscara estaba en el domicilio del imputado, Claro. no en el sitio del suceso. Porque si hubiese estado en el sitio del suceso teníamos el nexo de inmediato, Rápido. ¿cierto? Ah. Entonces, esa máscara se encuentra en el lugar donde vive el imputado, y esa máscara tiene rastros de sangre. Claro. O sea, tiene, por lo tanto, todavía no tenemos esa información de que habría una coincidencia de la sangre que está en esa máscara con la sangre de la víctima. Cuando lo tengamos, vamos a hacer Pero de un gol corroborarse eso es completo. muy relevante, porque en el Pero fondo la máscara
no llegó del molchino directo a la casa, pasó antes. por Algo ahí. pasó. Uno podría presumir que pasó, que se puso la máscara, a lo mejor Claro. usó la pistola para intimidarlo, para simular que era un asalto, qué sé yo. Algo así podría haber pasado para poder vencer un poco digamos, la resistencia de la víctima porque Ahora, no quería que lo Marisa, vieran, qué sé yo. No sabemos. Trascendidos, estos son solo trascendidos, insisto, no tenemos acceso directo. Los trascendidos es que la fiscalía habría dicho que la sangre de la máscara es de la víctima del homicidio. Ayer en Tele 13, en el reportaje, señalan y muestran detalladamente los rastros de sangre en la máscara y hacen esa misma afirmación. Efectivamente, aquí la fiscalía dice que los rasgos genéticos, los hallazgos genéticos en la máscara corresponden a la víctima. Claro. Así fue los peritajes que pudo realizar la Y PDI en eso, esa que ayer oportunidad. lo que dijimos ayer era con la manilla. ¿Se acuerdan que en la También. manilla del sitio del Que suceso? tenía de los dos. Del sitio del suceso había sangre de la víctima y sangre del imputado, que con esa evidencia también ya lo Que él vinculamos también total. tenía hartos Es cortes que en ahí sus brazos. está el otro punto. ¿Saben Exactamente. ustedes cuántas heridas tenía en la mano Iván Ugalde? De acuerdo a la información de la fiscalía, ¿Cuántas? Sí. 6. Seis. 6 heridas. Un corte en un dedo, Dedo pulgar derecho. dedo pulgar derecho, y 5 heridas más en el resto de la mano. 5 cortes de distinta profundidad. ¿Qué dijo de esas 5 heridas? Porque lo que primero dijo, entiendo yo, del corte del pulgar, es que él estaba cocinando con Trinidad, la hermana de Eduardo, la víctima. ¿Qué dijo de las demás? Dice que no se recuerda cómo se las realiza. Esta es una de las contradicciones más importantes, ¿no? Porque si tú te haces... Uno puede entender que de repente tú te rasmilles el dedo y a lo mejor no te acuerdes dónde o en qué circunstancia ocurrió. O si estás haciendo algo muy, muy rápido o la adrenalina no te das cuenta que te golpeaste. Pero si tú tienes 5 cortes en la mano de distinta profundidad, uno tendería a creer que vas a saber más o menos dónde se produjeron esas heridas Sí. o vas a intentar disociarlas. Y moretones. Y moretones. Y Bueno, además. moretones cuerpo. en la zona abdominal y en las piernas. En la Los zona antebrazos. abdominal. Entonces, Todas ¿qué es lo esas que fotos dice que él? existen. Mire, no me acuerdo. Dice. Y después le vuelven a decir, pero ¿cómo no se va a acordar usted Claro. de 5 heridas? Y acá. Y el rasmillón en la nariz y En la frente. el rasmillón en la frente, ¿no es cierto? No, dice, mire, no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que estuve jardineando. Entonces, como estuve jardineando, quizás me lo hice jardineando. Mire, aquí está la declaración, veámosla en pantalla. Debo indicar que la PDI previamente me consultó qué había comprado en el mall chino y yo aseguré que solo fue un encendedor. El encendedor lo compró, por cierto. No obstante, posteriormente me exhibieron una fotografía de las cámaras del mall chino, donde aparezco comprando una pistola negra a balines y no un encendedor, lo cual efectivamente compré. Compró también la pistola negra, lo vimos en la foto donde él aparecía comprando algo. Que ¿La no misma era la tienda? máscara. ¿Ah? La misma tienda. La misma tienda. Es en la tienda donde se realizan... Imagínense, o sea, si lo que él quiso simular fue un robo con intimidación que terminó como homicidio, aquí compró las dos cosas que eventualmente necesitaba para esa simulación. Para una La eventual máscara y el, comillas, arma. Porque en realidad no era un arma real. Yo esa pistola la saqué de su envoltorio para revisarla y la dejé en mi dormitorio en un mueble ubicado en una esquina al lado del escritorio junto a la máscara que también compré ese mismo día. Entonces él intenta explicar por qué la máscara está en su propiedad y no en la propiedad de Eduardo Cruzco. ¿Y por qué? Porque la dejó en su velador. Eso es, esa es la explicación que Esa es la entrega. única explicación. Esta es la primera contradicción, no tiene mucho sentido porque además la idea era que cuando llegara la policía encontrara esta arma que podía no ser un arma real, pero que podría haber Pero yo te digo una intimidado. cuestión, José María. Es bien... O sea, nada hace sentido. Nada. Nada hace sentido de nada. O sea, la verdad es que nada hace sentido, me refiero a la declaración del caballero. Nada hace sentido a la conducta previa, digamos. Daba la sensación de que, si bien había premeditado lo que eventualmente le imputa a la fiscalía iba a hacer, tampoco estaba seguro de cuál era el plan final. Me da la sensación. Porque la máscara, la pistola, pero al final utiliza un arma blanca. Por otro lado, está el caso de los niños, que ahí es donde se presume podría eventualmente haber tenido participación otra persona.
hay cosas que en el relato no cuadra mucho. Después yendo a botar esa bolsa al canal San Carlos. Pero además, ¿cómo explico yo? Porque obviamente los 6 cortes que tiene en la mano, la policía no es que solamente vea los cortes. Los peritajes tienen que determinar cuán maduros son los cortes. La data Del corte, porque el corte que me hice la semana pasada cocinando no está igual que el que me hice ayer en la mañana. Así es. Y incluso el que me hice hace 10 minutos atrás. Entonces, todas esas cosas se van configurando. ¿Cómo explico yo lo de los moretones? Que no me di cuenta. Bueno, sí, yo no me he dado cuenta. Alguna vez me he parado frente al espejo y, uy, ¿esto qué? Porque fui a jugar una pichanga y alguien me agarró fuerte, o porque me pegué sin darme cuenta, pero ese es un moretón. Claro. Aquí nosotros nos falta la información del cuerpo de la víctima. El cuerpo de la víctima probablemente también tiene golpes de defensa. Aquí hubo obviamente una defensa por parte de la víctima y por eso es que además él tiene lesiones. Entonces eso va a demostrar que probablemente la víctima se defendió o intentó defenderse de este ataque. Rastro biológico debajo de las uñas. También. Eso es importante. Sí, es súper importante, debajo de las uñas, en la ropa, en todo lo que se pueda tener, porque si el sujeto además tuvo sangre, puede haber sangre del imputado en los rastros de la ropa de la víctima. Claro, porque lo que ha trascendido además es que los que eventualmente habían estado bajo ciertas sustancias son los niños y él no se ha hablado de que él haya estado bajo alguna sustancia. Claro, eso tampoco lo sabemos porque, como digo, eso es el informe de autopsia. No desconozco esa información si él también fue. Yo creo que probablemente los niños fue más fácil poder darle a ingerir esto y a él no. Entonces ahí está la resistencia respecto de lo que pasó en la dinámica que uno trata de ver cómo se desarrolló esto. Y esta es la explicación más posible. ¿Saben qué me llama la atención a mí? Que con toda la información que hemos ido obteniendo en las últimas 72 horas respecto de los errores en algunas cuestiones, lo burdo que fue a propósito de las actuaciones del señor Ugalde previo y posterior, es por qué no ocurre la detención a una semana de haber ocurrido el delito y ocurre 2 semanas y media después, siendo que esta información la tenía. ¿Es que acaso hay más información en la carpeta investigativa? Que no me cabe duda que es así. Pero quizás esa semana sí pudo haber sido muy importante haber detenido al principal imputado. A propósito de lo que ayer veíamos con Rodrigo Pérez. Que, por ejemplo, se perició el auto donde él se movilizó con la mascota. Y ya sabemos, el día de ayer, y José María nos mostraba las imágenes, es en ese auto iba la bolsa que él bota al canal. Espérame, iba entonces, con la mascota. Entonces, si no se ha periciado, se han perdido demasiados días valiosos. Eventualmente. Entonces, eso es lo que me llama la atención en esta investigación, en que quizás se perdieron días u horas valiosos en resguardar evidencia que pudo haber sido clave o evitar que los imputados pudieran concordar versiones. Claro, y sobre todo, Claudio, porque desde el inicio ya dijimos ayer o antes de ayer hablamos de que esto de que habría sido un posible suicidio era solo un trascendido de prensa, porque los investigadores, incluso en el parte policial, se establece la posible intervención de terceros. ¿Por qué? Porque no se encuentra el arma al lado de la persona que supuestamente se habría suicidado y por el nivel de lesiones, que son imposibles que tú te autoinfieras tanta cantidad de heridas. Entonces, y que obviamente vimos los videos exclusivos de Tele 13 cuando José María, él decía, cuando llega Carabineros, él decía, hay un crimen, rápidamente también. Es que sabes que Iván Ugalde y su señora Trinidad levantaban sospechas hace meses. Así precisamente lo asegura la ex señora de Eduardo Cruzcoque. Siempre quiso dejarlo fuera. El duro testimonio de ex esposa de Eduardo Cruzcoque,